Ok chicos, vamos a seguir entonces con nuestra segunda parte del video. Y antes de comenzar el paréntesis, ¿no es cierto? Quiero que veamos el tema de luz y sombra. Ok, vamos a empezar un poquito con un pequeño detalle que les quiero incluir, ¿ya? Al final del video. Ok, vamos a seguir con nuestro segundo ejercicio de figura humana. Me interesa que lo veamos. Eh, Tienen que, un consejo, chicos, es que ustedes mismos puedan ir viendo eh, su propio, los movimientos que hacen ustedes mismos. O sea, ver hasta qué parte, por ejemplo, llega mi hombro, ¿no es cierto? Hasta qué punto puedo llegar hasta arriba con mi hombro, por ejemplo, si lo mantengo así, ¿no es cierto? Pero si después doblo mi brazo y lo subo, ¿no es cierto? Puedo llegar hasta arriba. O, por ejemplo, una persona normal, ¿no es cierto?, que no practique, no sé, elongaciones o que ¿no es cierto? Hasta donde a lo mejor puede levantar su pierna, hasta donde puede doblarse, ¿no es cierto? Todo va a depender también del contexto o de lo que nosotros queramos dibujar. Siempre tienen que analizar la intencionalidad que colocan ustedes detrás del dibujo. Que obviamente si ustedes quieren dibujar a un artista marcial, las posiciones van a ser mucho más extremas, ¿no es cierto?, que una persona que a lo mejor trabaja en una oficina. ¿Ya? Obviamente su fisionomía, su aspecto físico va a cambiar, ¿no es cierto? O sea, si ustedes quieren dibujar la historia de alguien que trabaja en una oficina y no sé, pónganse ustedes después le ocurre un suceso paranormal, es un tipo normal, ¿no es cierto? Que se alimenta a lo mejor de cosas chatarra, obviamente su fisionomía va a cambiar. La estructura quizá va a ser básica en cuanto a los huesos, ¿no es cierto? Pero su fisionomía, su aspecto físico va a ser diferente. Distinto va a ser, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tenemos, no sé, a un artista marcial que, qué sé yo, pelea con criminales y hace justicia. Ustedes vean la historia, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ir encajándola y viendo qué es lo que se les adecua más a ustedes. Incluso ustedes pueden ir experimentando. O sea, imagínense las dos historias que le acabo de contar, las combinan, por ejemplo. Eh, pero ustedes mismos pueden ir combinando, creando historias, y eso es lo sabroso, eso es lo rico de todo esto. O sea, cuando tú creas una historia, cuando creas un personaje, le puedes agregar las características que tú quieras, puedes fantasear de las maneras en las hay infinidad de cosas que tú puedes crear. Eh, Eso también lo quiero que lo veamos más adelante, como crear un personaje, sea un antagonista, un protagonista, o que alguien que a lo mejor va a servir, un villano, un antihéroe, alguien promedio, ¿no es cierto? Lo que sea. Pero cómo hacer un buen personaje, ¿verdad? Porque a veces, claro, nosotros por más intenciones que tengamos o por más ideas locas que tengamos, ¿no es cierto? A veces los personajes, incluso lo vemos en el cine, lo vemos, ¿no es cierto? Eh, un poco, ¿no es cierto? Como ya sea en series, puede ser que nuestro personaje carece de un impulso o carece de ficción, como que no tiene ninguna historia de respaldo buena que lo motive a hacer lo que hace, ¿entienden? Por ejemplo, en el caso de Yo siempre los defiendo, que son personajes súper famosos y por ende son famosos es porque tienen una historia de origen súper potente, que es por ejemplo Batman y es Spider-Man, que son como dos héroes que son pero muy famosos, son representantes de sus casas editoriales, entonces ellos tienen una historia muy potente detrás. A lo mismo, por ejemplo, el tema de anime que es Goku o Naruto, ¿no es cierto? Que tienen historias de origen que son súper potentes, ya, y son historias de origen que se van desglosando, que uno va descubriendo, ¿no es cierto? A medida que uno va explorando el personaje, o sea, no son cosas como que, ya este personaje nace así y ya listo, me quedo con eso, sino que son historias potentes. Me estoy yendo un poquito con este tema, pero me interesa que lo podamos ir descubriendo si es que en ustedes está la intención, ¿no es cierto?, de crear algo, ¿ya? O sea, ustedes pueden, no sé, estar practicando a lo mejor otras cosas o quieren dibujar, si sea, pintura abstracta, a lo mejor están en otra parada. Pero los que quieran crear personajes, la verdad que es un tema que sí hay que darle bastante vuelta.
¿ya? O sea, yo he creado bastantes personajes, algún día se los voy a enseñar, se los voy a mostrar. Estoy trabajando en algunos proyectos también en cuanto que tienen que ver con eso. Y es un tema que hay que darle bastante vuelta, o sea, no es un tema que uno diga, ya, listo, ahí está, me lo saqué del ombligo y que la gente lo ama, ¿no es cierto? No, o sea, es complicado. Realmente nuestro personaje puede ser alguien irreverente y toda una historia a lo mejor muy bizarra y a lo mejor puede gustar, pero me parece, para mi gusto, creo que un personaje siempre tiene que entregar un mensaje. ¿Ya? Siempre tiene que entregar algo a la gente. No puedo, a lo mejor, al menos es un tema bastante personal, no puedo crear algo que sea lo mejor disparado, o sea, que no entregue nada o que simplemente sea alguien que no que dé un ejemplo, sino que deje algo, una historia que deje una enseñanza, que te entregue algo, que tú puedas leer esto y digas, bueno, esta historia me hizo reflexionar, me hizo pensar, me hizo querer quizá esa página verla de nuevo, o esa historia quizá me hizo leerla de nuevo para ver o sacar más detalles. Eh, yo en lo personal soy muy fanático de esas historias, de historias que te hacen como replantearte cosas o que hacen que te dejen pensando. No algo que tú leas así rápido y ya, listo. Quizás sirve para entretenerte un rato, pero una historia que te deje algo, que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te deje algo, ¿entiendes? O sea, que no sea solamente como para, ah, ya, mira, qué bueno esto, qué genial. Para mí, por ejemplo, las revistas o las historietas, la verdad que tienen un impacto súper potente en la sociedad, al menos esa era su función. No lo sé, a principio, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando se mostraba, ¿no es cierto? Se ocupaba como propaganda casi política, ¿no es cierto? Para el norteamericano, por ejemplo, mostrar el Capitán América peleando contra Hitler. Eh, a lo que quiero llegar es que estas historias son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, o sea, y nos hacen quizá abrir los ojos. A veces estamos como caminando así, muy acelerados, y a veces parar a leernos una historia, ya sea un libro, una revista o quizá una película, que sea un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Eso me parece que tiene que ser así, o sea, tiene que entregar eso, la verdad. A menos que sea algo que sea meramente para entretención. Pero bueno, sin más preámbulos, la verdad que es un tema que tienen que darle bastante vuelta. Ya vamos a hablar más de esto. Si ustedes quieren crear personajes, la verdad, vamos a pasar a nuestro otro ejercicio. Vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer a una mujer. ¿Ok? Vamos a hacer a nuestra personaje, nuestra heroína, ¿ok? Acá yo lo tomé necesario porque, o sea, lo veo necesario hacer esta línea, ¿ok? Porque es un poquito, una posición un poquito más complicada, ¿sí? Vengamos a nuestra heroína, ¿no es cierto? Sufrió, o más que sufrió, no, que nuestra heroína está como está esquivando algo. Y aquí va, ¿no es cierto?, lo que yo les dije hace un rato. Ya es necesario que veamos el tema de la anatomía, porque con ese tema de la anatomía, ustedes pueden ver o pueden ir apreciando, ¿no es cierto? Eh, las posiciones, ¿ok? Porque a veces nos dejamos llevar, ¿no es cierto?, mucho por la fantasía, quizá por decir, ah, no, qué genial, no sé, dibujar un ninja, por ejemplo, una ninja, y después vamos viendo que la posición en la que a lo mejor la dibujamos es bastante terrible. Todavía no les enseño las, las imágenes vamos a verlo al tiro, de hecho. Vamos a verlo de inmediato. Vamos a verlo de inmediato. Y vamos a ir a, por ejemplo, nuestra primera foto, acá. Ustedes pueden apreciar acá.
No sé si... Pero bueno. eh, está un poquito pequeña. Bueno, la cosa es que si pueden ver, a lo mejor no se aprecia muy bien. Ahora vamos a buscar otra. Bueno, por ejemplo, esta imagen. Si ustedes pueden ver, fíjense la perspectiva del tronco acá. Si fijan el error que tiene, fíjense que está recto, ¿no es cierto? Hacia abajo, que eso es lo que yo les decía al principio. No pueden dibujar el tronco recto, o sea, el abdomen. Acá, ¿no es cierto? Acuérdense que yo les dije que esto tenía un pivote. Porque les va a pasar esto si dibujan el tronco sin el pivote. ¿Entiendes? O sea, ese pivote les permite a ustedes la rotación. ¿Ok? Ese personaje debería tener una rotación y ese abdomen, por ejemplo, debería estar escondido un poco más hacia adentro. Y fíjense ustedes esta posición de las piernas que es imposible. O sea, ni el atleta ni la persona más hiperlaxa, bueno, quizá podría, pero esta posición es prácticamente imposible y fíjense la posición de los brazos. O sea, intenten ustedes mismos, eso es lo que yo les digo, intenten ustedes como hacer esa posición hacia atrás. O sea, cuando ustedes estén dibujando algo, ustedes mismos coloquen esa posición, aunque se vean ridículos, no importa, pero háganlo. Pero fíjense la posición en ese brazo que está, pero fatal, o sea, no es algo que nunca se podría ver. Acá ese es más un error de dibujo en cuanto a la parte de rostro, de composición de rostro. ¿Ok? Yo vi también que esta revista la tuvieron que lanzar otra vez, ¿ya? Que la subieron de nuevo porque creo que esto se lanzó en digital y creo que después se lanzó en pasta. Pero bueno, son errores de repente que se cometen por quizá apuro, ¿cierto? De pajarito. Bueno, acá también, ¿no es cierto? Ahí vemos un problema. Este artista, la verdad que ha sufrido algunas críticas también en cuanto a por temas de perspectiva. Tiene algunos errores también, pero bueno, yo creo que es querido más un tema por el tiempo que lleva. Fíjense acá que acá se puede apreciar un poquito ya que hay un poquito de problemas de perspectiva. ¿Ya? También aquí con el tema de la cabeza. También se puede ver algunos dibujos que estaba haciendo. Pero bueno, es eso. ¿Y qué otro dibujo había? Que no creo que era eso. Acá hay otro. Fíjense también aquí que hay otro problema. Se fijan que ahí también. No sé si lo pueden ver. Ahí lo pueden apreciar. Un poco más. Fíjense en el tronco. Fíjense en el tamaño de la cabeza. Acá hay un montón de errores. El tema de la perspectiva. En esos pies también, por ejemplo. Es un dibujo. Se nota que es un dibujo bien rápido. Y aquí el tema también de los brazos. El tema de las piernas, ¿no es cierto? Hay bastante error. ¿Ya? Y estas cosas se ven generalmente que a veces la misma editorial yo creo que apura también a los dibujantes para que saquen rápido, así como para que produzcan así como ya en serie. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero la idea es que esto no les pase a ustedes. Que no cometan los mismos errores, obviamente si se van a equivocar que sea, ¿no es cierto?, practicando en sus casas. Pero si quieren lanzar algo bueno, la verdad que chicos, practiquen, revísenlo, hagan las cosas que les he estado diciendo, los consejos. ¿Ok? Ya chicos, como les iba mostrando hace un ratito, bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, dibujando en este personaje. Eh, como les dije hace un ratito, vayan igual estudiando libros de anatomía un poco. No creo que se vuelvan expertos, la verdad, pero me interesa que vayan repasando, que vayan ustedes mismos analizando como sus movimientos cuando ustedes hagan, o sea, cuando se muevan, hagan algo, vean ustedes cómo se van a la altura, por ejemplo,
los brazos, no sé. Acá, por ejemplo, se me presenta un desafío, incluso ya para mí, por ejemplo, es complicado, ¿cierto? Acá, ¿no es cierto? Ya, yo, por ejemplo, ya tendría que ir a un libro, por ejemplo, de anatomía, pero vamos a hacer así como un poquito al ojo, ¿ok? Vamos a ir ahí un poquito hacia allá. Yo creo que ahí se le ve. Se fijan que de repente uno como que tiende como a dudar un poquito, y es porque uno tampoco sabe como todas las cosas. ¿No? Nadie realmente como que va a saber todo así al revés y al derecho. Pero si es necesario, aquí se fijan, tengo que darle un poquito más de vuelta al tema. Ya que vamos a hacer un poquito la pantorrilla, ¿no es cierto? Pero supongan ustedes que nuestra persona que se quiere como dar una vuelta así como hacia atrás. ¿Ya? Supongan ustedes. Y la cosa es que ustedes vayan practicando en sus casas también. Si ustedes incluso de repente encuentran como, oiga, profe, ¿sabe qué? Miren esta figura, encontré que no sé, se equivocó de un error, que obviamente pueden decírmelo, no hay problema. Bueno, obviamente no hay problema. No vamos a dar mucha vuelta aquí en esa parte porque ya, como que se está dando una vuelta, sí, sí. Pero eso es más que nada el ejercicio ya. Sí, es como lo que les quería mostrar. Ya. Como una especie como de atleta, ¿no es cierto? Que se está así como girando hacia atrás. Ya. La idea es que cuando nosotros veamos, por ejemplo, el tema de, de anatomía ya, obviamente no lo vamos a ver así, wow, qué bruto, pero sí lo vamos a ver, me interesa así que lo veamos. Eh, Vamos a ir viendo y diferenciando también el tema de los ligamentos, el tema de hasta qué parte, ¿no es cierto?, podemos, no sé, levantar el brazo, hasta qué parte, o cómo podemos hacer, ¿no es cierto?, hasta qué punto podemos girar nuestra mano también, es bueno, ¿no es cierto?, porque eso también es importante saberlo, nuestro pie, ¿no es cierto?, cómo se puede, cómo lo podemos mover, hasta qué punto, ¿no es cierto? Todas esas cosas es necesario verlas para que nuestro dibujo tenga sentido y nuestro dibujo tenga también realismo, porque si no, no va a tener, la verdad que, como dice el dicho, ni un sentido, no va a tener ni pies ni cabeza y al final todo lo que vamos a querer transmitir o mostrar en nuestro dibujo, la verdad que se va a ir como al garete. ¿Ok? Así que eso es por mientras, chicos. Mientras en sus casas vayan dándole una vuelta, no sé, también acá al ejercicio. Puede ser que este ejercicio tenga algunos errores, ¿no es cierto? Porque la verdad era un desafío. También estoy improvisando sobre la marcha. Así que eso, chicos. La verdad que espero que esto les ayude, les sirva. Ok, si ustedes mismos incluso van viendo que tiene, por ejemplo, acá, y estoy viendo, ¿no es cierto?, algunos errores, ¿cierto? Ya me estoy dando cuenta de algunas cosas. Y, por ejemplo, este muslo, ¿cierto? Debería ir un poco más escondido hacia adentro. Pero ustedes vayan a ir viendo. O sea, si, mira, ustedes pueden ir también tomando fotos, ¿no es cierto?, de internet. Creo que en Tumblr también hay gente que se dedica a hacer poses, ya, para poder uno ir dibujando, ¿no es cierto?, tenerlos como ejemplo. Entonces uno puede ir sacando como ejemplos de que ustedes mismos pueden ir jugando con la estructura, la verdad, pueden ir ahí jugando un poco como con la perspectiva también, cómo va a seguir viendo este tema.
no se preocupen que vamos a ir de fondo, ¿ok? Vamos a seguir ejercitando también el tema de eh, las estructuras, ¿ok? Vamos a ir viendo otras estructuras, sí, así viendo otras posiciones, ¿ok? De repente el escorzo de la pierna, que es súper complicado, a mí me costó pero un montón. Por ejemplo, un muslo de frente, es súper complicado, o sea, al menos para mí fue complicado dibujarlo. Eh, o una persona, por ejemplo, vista desde el suelo, por ejemplo, como hacia arriba, como una perspectiva así como que lo está mirando desde abajo hacia arriba. Eso también me costó bastante. Pero con práctica se puede, chicos. El otro punto al que quería tocarles un poco era el tema de la luz y la sombra, que vamos a entrar. Creo que lo empecemos a manejar bastante para que podamos ir pegándolo junto al tema de la estructura, porque el tema de la estructura y figura humana eh, sí lleva bastante, esto nos va a ayudar bastante en el tema de luz y sombra. ¿Ok? Creo que vayamos agregándolo de a poquito, hasta ya agregarlo así a tope al final. Me voy a ver un poquito porque estoy tapando aquí. Bueno chicos, acá ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que en esta parte, por ejemplo, esa esferita que tenemos acá se descompone en varias partes, ¿no es cierto? La luz y la sombra se descomponen en diferentes tonalidades, ¿no es cierto?, de sombra. Por ejemplo, está la luz, que es el impacto directo que llega acá, ¿no es cierto?, que puede ser provocado por una luz artificial o luz natural, ¿ok? Todas estas cosas, chicos, tienen que tenerlas en cuenta y tienen que ser realistas a la hora de crear una composición realista, ya incluso con una composición abstracta también, o sea, todo este tema tiene sentido, o sea, todo parte de lo real, ya nuestra referencia, nuestro como punto base es lo real, o sea, si ustedes quieren irse como, no sé, al hiperespacio y crear algo muy quizá bizarro, todo al final parte de lo real, si ustedes quieren, en realidad uno dice, bueno, voy a crear algo, pero la verdad es que uno poco puede crear, sino que toma referencias de muchas cosas y las pega y las conjunta y creas algo nuevo. En realidad ya todo está hecho, todo está creado. Entonces, lo que me interesa es que ustedes puedan ir viendo, sacando las cosas de la realidad, ¿ok? Deténganse a observar, chicos. Es un ejercicio muy bueno. Deténganse a observar, párense un rato en el jardín de su casa, donde sea, y observen una naranja, una manzana, un objeto, algo que tenga una forma, ¿no es cierto? Entonces le estaba diciendo que esta esfera, por ejemplo, se descompone de diferentes tonos. Está la luz, ¿no es cierto? Está el medio tono, que es este que vemos acá. La sombra propia, ok, que es la sombra propia del objeto. ¿Ya? Es la sombra que genera, ¿no es cierto? Que la luz está acá y el contraste, ¿no es cierto? Y vemos esta sombra que está acá, que es la sombra propia. Está el reflejo, que por ejemplo supongamos que acá hay otra fuente lumínica o esta misma fuente hace que la luz rebote, por ejemplo, en el piso o en una pared, y va a hacer que esa luz que rebota en el suelo se refleje contra la misma figura. ¿Ok? Esto también tienen que entender de que va a depender también de eh, el material o la textura que posea esto. ¿Ok? Por ejemplo, ahora que estamos, no sé, Navidad, tomen el arbolito, ¿no es cierto? Van a ver que hay esferas que son a lo mejor como un color mate y otras que son más brillantes. A ver si tengo acá algún ejemploso que les pueda sacar. Arbolito, no te caigas, por favor. No te caigas, no te caigas. Yo te amo. Sabes que te adoro. Acá. Fíjense, esta misma. Son dos tonalidades. Fíjense ustedes que son dos figuras, ¿no es cierto? Acá hay una... ¿Qué pasa, gatito? Acá hay una parte que es, ¿no es cierto?, brillosa y otra que es mate, ¿no es cierto? Si se fijan, hay una que brilla mucho más que la otra, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta va a proyectar mucho más luz hacia afuera y esta no tanto, ¿ok? Va a recibir luz. Aquí hay un señor gato. ¿Cómo está, señor? La cosa es que, chicos, ustedes vayan viendo y tienen que ir siendo realistas también con lo que ustedes están dibujando, ¿ok?
No pueden, por ejemplo, eh, comparar las dos cosas, ¿no es cierto?, y hacerlas de la misma manera. Entonces tienen que ser observadores y realistas con lo que están haciendo. Entonces, eh, estamos diciendo que el piso también proyecta, ¿no es cierto?, una luz, y esa luz se va a reflejar en la misma figura. Asimismo también, esta figura va a proyectar una sombra en el suelo. ¿Ok? Para hacer una composición realista, la verdad que es bastante complicado. O sea, el tema es que el realismo, el tema de la luz, es bastante, luz y sombra es complejo. Ok, por ejemplo, si este piso fuera naranjo, la luz que a lo mejor que va a rebotar va a reflejar naranjo en la figura, una figura que a lo mejor va a ser roja. Entonces, ustedes obviamente a la hora de pintar van a ver que esa composición va a tener como diferencia, va a tener matices, pero también al mismo tiempo va a hacer que la figura tenga una composición más atractiva y más compleja. ¿Ok? Acá también abajo van a ver que, bueno, hay tonalidades, ¿ok? Por ejemplo, está la luz difusa, cielo nublado, acá está tomando referencias en realidad como de aspectos naturales, ¿ok? Cielo nublado, el plano del sol también, está la luz artificial, ¿ok? Y lo va comparando con diferentes como tonalidades, ¿ok? Entonces chicos, eso es por mientras, ya vamos a pasar también a la otra clase ya, que se viene, creo que esta misma semana, o este fin de semana puede ser, si no, el lunes de la otra semana, pero va a venir la otra clase que vamos a ver, voy a hacer ejercicios también, espero que ustedes en sus casas también ejerciten, tomen una naranja, tomen una manzana, dibújenla, no importa cómo les quede, pero vayan viendo, vayan fijándose en la sombra que proyecta, en la sombra propia, ¿no es cierto?, de la manzana. Si lo ponen en una mesa, ¿no es cierto?, el reflejo que va a tener también la misma. O si lo ponen contra una muralla, como el dibujo que tenemos acá, ¿cierto? Acá la muralla, por ejemplo, está recibiendo la misma luz que recibe la esfera, la recibe la muralla y rebota desde el lado contrario. ¿Ok? Entonces es un tema de observación, ¿ya? Ejerciten la observación. Así que chicos, para mí ha sido un gusto, la verdad, hacerles esta clase y les mando un gran abrazo, espero que practiquen mucho. Ricardito hoy día no ha hablado mucho, pero ya va a conversar, no estaba muy parlanchín, pero chicos les mando un abrazo y espero que se hayan entretenido y por lo demás que hayan podido aprender. Adiós. En un mundo de papel maché y cartón, dibuja que eres, pero no tienes solución. Cruzando la puerta de papel, encontrarás a un señor promedio y su humor a ellos te ayudarán. Mr. Muffin y su mono. Mr. Muffin y su mono. Mr. Muffin y su mono. Mr. Muffin y su mono.